Muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que estoy muy honrado por poder estar con ustedes ahora. La quiralidad es algo que a mí me ha apasionado desde que tuve la posibilidad de conocerla durante mi licenciatura, y he tenido la suerte de poder desarrollarme científicamente en esta área de la química orgánica. Y bueno, mi intención con esta presentación es poder entregarles una idea general, ¿no es cierto?, de lo que es o de lo que implica determinar la estructura tridimensional absoluta de una molécula aislada de un material vegetal. ¿Okay? Y, y la idea, ¿no es cierto?, es poder introducir algunos conceptos básicos desde el punto de vista químico, ¿no es cierto?, para aquellos que no están a lo mejor tan familiarizados con el aspecto más químico-orgánico de la quiralidad, y más bien prácticos, ¿no?, en ese sentido, para poder entender cuáles son las metodologías y cómo funcionan las metodologías que utilizamos a diario en la química de productos naturales para poder determinar cuál es la estructura tridimensional de estas moléculas, ¿no? Y finalmente, un poco visualizar cuáles son los desafíos que están en la mesa sobre precisamente es cómo llevar estas metodologías ahora ya a compuestos en cantidades más pequeñitas, que es lo que hoy en día está, digamos, avanzando la química de productos naturales, ¿no? Entonces, primero, en términos básicos, ¿no es cierto?, en la química orgánica, las moléculas orgánicas son objetos tridimensionales, y de esa tridimensionalidad es que aparece precisamente la quiralidad. ¿Okay? Entonces, en términos muy simples, ¿no es cierto?, esta tridimensionalidad aparece, ¿no es cierto?, en las moléculas orgánicas por la disposición tridimensional que tienen los átomos de carbono que las componen. Vamos a hablar particularmente de los átomos de carbono, aunque la quiralidad puede aparecer desde otros aspectos de la estructura molecular de las moléculas orgánicas. Entonces, normalmente cuando nosotros tenemos una molécula que tiene carbonos asimétricos, estos carbonos asimétricos tienen la posibilidad de distribuirse tridimensionalmente de forma distinta, generando imágenes especulares que no son superponibles, y ahí es donde aparece la estereoquímica de estas moléculas orgánicas, ¿ya? No solamente los carbonos, ¿no es cierto?, tetraédricos tienen esa posibilidad de generar estereoisomería, también la estereoisomería va a aparecer del hecho de que vamos a tener siempre algunos tipos de moléculas que van a tener disposiciones tridimensionales que no van a poder entrar en equilibrio a temperatura ambiente, ¿ya? Cuando eso sucede, entonces nosotros vamos a observar una isomería molecular, que puede ser una estereoisomería óptica, como se le llama normalmente a la quiralidad misma, como también a la isomería geométrica, por ejemplo, o cis-trans, también conocida en química orgánica por los dobles enlaces. ¿Okay? Incluso en la ausencia de carbonos tetraédricos, es posible obtener algún tipo de asimetría, como por ejemplo en el caso de los alenos, en donde tenemos carbonos con hibridación sp y sp2, y que perfectamente pueden generar imágenes especulares no superponibles, ¿ya? Después están también algunas formas de quiralidad de tipo, ¿no es cierto?, elíptica, etc. No vamos a entrar en demasiado detalle en el caso de la química, digamos, de productos naturales, a excepción probablemente de la quiralidad axial, que también se da en algunos compuestos. En general, la simetría va a venir de estos carbonos asimétricos. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros tenemos una molécula orgánica, esta molécula orgánica va a tener primero va a tener una conectividad, va a estar, ¿no es cierto?, constituida por un número de átomos y tipos de átomos que van a estar conectándose de una cierta manera, en un cierto orden, ¿no es cierto? Pero incluso una molécula tan simple como la que vemos aquí, un ciclohexano disustituido, puede tener, ¿no es cierto?, diferentes distribuciones espaciales. Y estas distribuciones espaciales son los que nosotros llamamos estereoisómeros, y cada vez que nosotros aislamos una molécula orgánica de un producto natural, o incluso cuando hacemos, por ejemplo, algún tipo de síntesis asimétrica, necesitamos determinar cuál fue la preferencia que finalmente entregó la reacción, nos vamos a encontrar con la necesidad de distinguir cuáles de estos
posibles estereoisómeros es el que tenemos efectivamente físicamente. ¿Okay? Entonces, en el caso, por ejemplo, de esta molécula, nos vamos a encontrar que tenemos la posibilidad de tener enantiómeros. Entonces, enantiómeros son imágenes especulares que no son superponibles, y aquí viene una parte que es importante en términos conceptuales, comparten la misma configuración relativa. La configuración relativa esencialmente es la orientación de los grupos cuando los vemos en términos relativos de uno con el otro. ¿Okay? Yo siempre le digo a mis estudiantes, si usted me quiere decir, tráigame la molécula A o B, ¿no es cierto? Y tú me la tratas de describir, esa descripción, si tú me la haces en términos relativos, va a ser exactamente la misma para ambos enantiómeros. Es decir, no puedo distinguirlos simplemente describiendo la orientación relativa de los grupos. En ambos enantiómeros, por ejemplo aquí, tenemos que los dos grupos, el metilo y el etilo, están en la misma orientación relativa. ¿Okay? Entonces, comparten la misma configuración relativa, difieren en su configuración absoluta, es decir, cuál de las dos posibles imágenes especulares es la que efectivamente tengo. Y las propiedades físicas, ya lo decía el profesor Cinta en su conferencia, ¿no es cierto?, son idénticas, y como una excepción importante, ¿no es cierto?, la actividad óptica. Vamos a hablar un poco después de la actividad óptica y cómo la actividad óptica nos permite poder determinar efectivamente cuál es la tridimensionalidad de las moléculas. Otro caso diferente es el de los diastereoisómeros o diasterómeros, que no corresponden a imágenes especulares, también son estereoisómeros, difieren en la tridimensionalidad, pero difieren también en su configuración relativa y por supuesto absoluta. ¿Ya? Las propiedades físicas van a ser distintas, y esto es una clave muy importante, porque determinar la estructura tridimensional normalmente parte por determinar precisamente la configuración relativa. ¿Ya? Y desde esa determinación es que nosotros empezamos a avanzar en determinar eventualmente una configuración absoluta. Entonces, ¿cuáles son las metodologías que podemos utilizar para determinar efectivamente la estructura de una molécula natural, que normalmente tiene una complejidad muchísimo mayor que de la molécula que estábamos viendo en el ejemplo? Primero, entender de que el proceso de determinar una estructura de un metabolito secundario parte por aislar ese compuesto, tenerlo físicamente aislado, puro, y luego poder determinar estas propiedades físicas. ¿Okay? Vamos a ver de que precisamente en esta primera parte de aislamiento es donde en este momento se están generando los principales desafíos precisamente para la determinación de la estereoquímica de estas moléculas. Entonces, esencialmente tenemos unas pocas herramientas con las cuales nosotros podemos hacer este procedimiento hoy en día. La principal es la resonancia magnética nuclear de protones y de carbono 13, y todas las técnicas relacionadas, ¿no es cierto?, a la técnica en general, ¿no es cierto?, al efecto de resonancia magnética nuclear. Tenemos también las espectrometrías de baja y alta resolución, las espectroscopías moleculares, ¿no es cierto?, UV visible, infrarrojo. Muy característico también los rayos X, nos permiten determinar estructuras tridimensionales también, vamos a verlo un poco más adelante. Y algo que no hay que dejar de lado siempre es la síntesis, la correlación química, que es precisamente poder ir relacionando estas moléculas unas con otras a través de la química. Y también muy importante en química de productos naturales, la biogénesis. Asumir, ¿no es cierto?, que ciertas moléculas van a tener una relación genética cuando se aíslan desde la misma especie vegetal. E incluso a veces cuando comparten, ¿no es cierto?, algún tipo de relación genética en la misma familia, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, para la determinación de la configuración absoluta, en realidad nos vamos a tender a basar en técnicas más bien quiroópticas, ¿ya? Esencialmente de dicroísmo circular, electrónico y vibracional, y también en la rotación óptica, aunque eso cada vez con menos frecuencia, fue muy importante en su momento hace algunos años atrás, pero hoy en día estamos más bien basados en el efecto de dicroísmo circular. La difracción de rayos X de monocristal también en algunos casos nos puede permitir hacer esa determinación absoluta. Y como les decía, la imesíntesis y la biogénesis. Y vamos a ver a través de algunos ejemplos cómo es posible efectivamente utilizar estas herramientas, muchas veces de forma combinada, para poder obtener finalmente una estructura tridimensional. ¿Okay?
Entonces, este es un ejemplo relativamente simple de una plantita que se llama Ioseamus albus, es conocida también como el beleño blanco, que produce un cierto tipo de compuestos naturales conocidos como alcaloides del tropano. Uno de esos alcaloides es relativamente conocido, la escopolamina. Se encuentra en varias especies vegetales distribuidas alrededor del mundo. Y en 1989, de las raíces de esta planta se aíslan, junto con la escopolamina, otros dos compuestos, ¿ya? Estos dos compuestos tienen rotaciones ópticas que son distintas en signo, pero también en magnitud, ¿ya? Una característica de los enantiómeros es que la rotación óptica tiende a tener la misma magnitud, pero a diferir en el signo de la rotación, ¿ya? Eso nos habla también del mismo hecho de que hayan sido posibles de aislar digamos, con métodos normales que no correspondían a enantiómeros, sino que correspondían a diastereoisómeros. Algo bastante común en química de productos naturales, porque a menos que haya una racemización o que haya algún tipo de enzima que no tiene estereoespecificidad, en general, los compuestos que se generan en las plantas son compuestos que tienen una configuración única, ¿okay? Entonces, ¿cómo determinamos la estructura? Bueno, lo primero que se hace es tomar la resonancia magnética de este tipo de compuestos. Vamos a ver de que si ustedes miran, incluso sin saber mucho de resonancia magnética, que los espectros se parecen bastante. Y de esta digamos, evaluación de la resonancia magnética y de la evaluación en la práctica de muchas otras técnicas también que influyen, terminamos eventualmente con una molécula que tiene una conectividad. La espectrometría de masas, particularmente la espectrometría de masas de alta resolución, normalmente nos va a entregar una estructura, una fórmula molecular específica, un número de átomos particular del cual se va a componer nuestra molécula. Pero todas estas técnicas al final ayudan o confirman lo que uno obtiene de la resonancia magnética, que es la herramienta más importante que tenemos hoy en día para la elucidación estructural de las moléculas orgánicas, ¿ya? Entonces, sin embargo, de esta estructura plana o de esta estructura, de esta conectividad, vemos que incluso para esta molécula, que no es una molécula tremendamente grande, podemos tener 16 posibles estereoisómeros. Y de estos 16 posibles estereoisómeros, ¿no es cierto?, ni siquiera estamos realmente teniendo todos los que en términos teóricos deberían ser posibles. Y eso es porque la misma estructura bicíclica del tropano, ¿no es cierto?, esta estructura con un puente, este biciclo con un nitrógeno, por precisamente la estructura del biciclo, hace de que estos grupos estén necesariamente relacionados uno con el otro y no podemos tener combinaciones de esos puentes. Esos puentes tienen que estar para el mismo lado, en otras palabras. Si no, probablemente tendríamos el doble, es decir, 32 posibles isómeros de esa misma molécula. Entonces, ¿cómo vamos determinando esto? Bueno, de a poquito. Si uno toma la resonancia magnética nuclear y la compara, por ejemplo, con la escopolamina, se va a dar cuenta que hay ciertas similitudes entre las diferentes señales. Y una de esas similitudes, por ejemplo, uno la puede ver en esta señal que aparece alrededor de las 5 partes por millón, que corresponde al hidrógeno 3, que es hidrógeno geminal al grupo éster. Y este hidrógeno, ¿no es cierto?, tiene una orientación específica en relación a los otros hidrógenos que tiene la molécula. Esa orientación se ve reflejada después en la resonancia magnética nuclear a través de la multiplicidad o de las constantes de acoplamiento que ese hidrógeno siente, podríamos decir, desde los otros hidrógenos que también están resonando durante el proceso de resonancia de la molécula. ¿Okay? Entonces, el hecho de que, por ejemplo, nosotros veamos exactamente la misma multiplicidad en la escopolamina como en nuestras moléculas, entonces nos está diciendo de que esta molécula tendría la misma orientación relativa, es decir, estos hidrógenos tendrían la misma, digamos, posición, orientación en respecto a los demás hidrógenos dentro de la molécula. ¿Ya? Lo mismo pasa con el hidrógeno 6, geminal al grupo OH, en donde también vemos una orientación igual en ambos compuestos, y en el caso de la multiplicidad nosotros tenemos algunas herramientas como por ejemplo la ecuación de Karplus, que nos permite
determinar en términos relativos cómo serían las constantes de acoplamiento y por lo tanto cómo aparecería la señal en términos de multiplicidad, que nos indicarían de que tiene esta orientación que en alcaloides del tropano se conoce como alfa, ¿okay? Esta orientación hacia abajo. ¿Okay? Entonces, solamente haciendo ese análisis de resonancia magnética nuclear, nosotros pudimos evitar, ¿no es cierto?, considerar una gran parte de los posibles, de las posibilidades o de los posibles compuestos isoméricos que podría tener esta molécula, estos estereoisómeros, ¿ya? Y nos quedamos solamente con aquellos que tienen, ¿no es cierto?, la orientación relativa del OH hacia arriba, que sería una orientación beta, y la del éster, conocido como un éster trópico, hacia orientación alfa. ¿Okay? Ahora, aquí es donde viene un poco la biogénesis. La biogénesis nos indica, por ejemplo, que el éster trópico es un éster que se biosintetiza a partir de la fenilalanina y que tiene una estereoquímica conocida y que es común en compuestos naturales que tienen este grupo unido a ellos. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros podemos hacernos la idea de que este centro asimétrico que está ahí tiene una orientación específica, que en este caso sería la orientación S, lo que terminaría por, digamos, llevar a la única posibilidad de dos compuestos en particular. Estos dos compuestos efectivamente son diastereoisómeros uno del otro, y calzan, ¿no es cierto?, con toda la observación que podemos hacer de la resonancia magnética y de todas las demás espectroscopías. ¿Okay? Entonces, ahora, ¿cómo sabemos cuál es cuál? En principio no estamos en la necesidad de distinguir enantiómeros, estamos distinguiendo diastereoisómeros que tienen propiedades físicas distintas, pero una cosa es que tengan propiedades físicas diferentes y otra muy distinta es relacionar esas propiedades físicas con una estructura tridimensional. Entonces, ahí nosotros hacemos uso de técnicas computacionales, tomamos esta molécula y la llevamos a un nivel computacional, utilizamos la mecánica cuántica para poder calcular algunas de estas propiedades físicas y poder distinguir un enantiómero de otro, perdón, un diastereoisómero de otro. Y en este caso utilizamos algunas propiedades magnéticas, es decir, utilizamos la resonancia magnética nuclear para poder distinguir estos dos compuestos. Cuando hicimos el estudio conformacional, nos dimos cuenta de que la molécula tenía una orientación en donde el grupo aromático del éster trópico se colocaba en la parte inferior de este biciclo del tropano, y eso llevaba a un campo magnético distinto en diferentes lugares del anillo. ¿Okay? Entonces, lo que sucede es que hay un lado del anillo que siente este campo magnético, este efecto de apantallamiento del anillo aromático, que es, ¿no es cierto?, diferente para el otro diastereoisómero, porque el otro diastereoisómero tiene el grupo OH en una orientación distinta, en una posición diferente. ¿Okay? Entonces, si nosotros analizamos la resonancia magnética, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que para la molécula, ¿no es cierto?, que está aquí arriba, tenemos que estos grupos que corresponden a este hidrógeno de aquí, el hidrógeno 6, ¿no es cierto?, y el hidrógeno 5, tienen una cierta posición en el espectro, y cuando las comparamos con el otro diastereoisómero nos damos cuenta de que sufren un cambio en su posición o la frecuencia a la cual resuenan. ¿Ya? Esta diferencia indica que este espectro que está acá, en donde los grupos tienden a tener digamos, resonancias de mayor frecuencia, significa que están más cerca del anillo aromático, y por lo tanto esta resonancia que está aquí, este espectro de resonancia, correspondería a este diastereoisómero y el otro al otro diastereoisómero. ¿Okay? Y de esa manera se puede hacer una asignación. ¿Okay? Obviamente esto se hace no solamente desde el punto de vista cualitativo, sino que también cuantitativo. Se hace una correlación de los corrimientos químicos unos con otros, y esas correlaciones dan mejor, ¿no es cierto?, cuando se comparan los isómeros correspondientes. ¿Okay? Entonces, de ahí obtenemos lo que se conoce como una asignación estereoquímica. Nosotros determinamos ahora la configuración absoluta, porque asumimos, ¿no es cierto?, que el carbono del éster trópico tenía la configuración S, y por lo tanto toda la demás configuración a través de las orientaciones relativas, pudimos, ¿no es cierto?, determinar cuál era la estructura absoluta.
¿ok? Que nosotros la podemos mostrar a través de las reglas de Cannon y Prelog, ¿no es cierto? Ahora, esto se puede confirmar, ¿no es cierto? Por ejemplo, el mismo trópico, ¿cómo lo podemos confirmar? Bueno, primero, hacemos uso de una de las técnicas más antiguas para la determinación de la estructura de las moléculas orgánicas y en particular de la isomería, que es la síntesis, o en este caso la hemisíntesis, a partir de precisamente la escopolamina, que es un compuesto natural bastante común en este tipo de plantas y que de hecho es comercialmente disponible. Entonces uno puede hacer una reacción de hidrogenólisis catalítica, por ejemplo, con níquel de Rane, y abrir el grupo oxirano de la escopolamina y generar precisamente los dos diastereoisómeros que son naturales. Y estos dos diastereoisómeros se pueden separar y uno en principio podría seguir haciendo química con ellos separados, ¿ya? Si los mantuviera juntos, lo que sucedería es que una hidrólisis, por ejemplo, de ese diol, llevaría al diol separado con el ácido trópico, y el ácido trópico uno podría medir su rotación óptica y compararla con la del compuesto conocido, ¿okay? Y de ahí confirmar precisamente de que el éster trópico tiene la configuración que era la misma que la de la escopolamina, ¿okay? Y eventualmente uno podría seguir haciendo correlación química, haciendo, por ejemplo, ésteres que también son naturales en este tipo de compuestos, y poder ir determinando la configuración absoluta ahora de otros compuestos que también aparecen en la naturaleza, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros pudimos determinar a través precisamente de correlación química que la configuración absoluta del diacetato del tropanodiol, que tiene una rotación negativa, corresponde a la misma que tiene el diéster, perdón, la iosiamina, es decir, el diastereoisómero, que también tenía rotación negativa, ¿okay? Estas relaciones de rotación negativa que aquí aparecen, ¿no es cierto?, entre el diastereoisómero, el diol y el diacetato, son coincidencias. Es decir, aunque a veces hay algún tipo de relación, no es una relación que podamos predecir y por lo tanto no tiene mucho uso en la determinación de las estructuras, ¿okay? Aunque en algún momento se utilizó porque a veces funciona, pero muchas veces no. Entonces, donde sí nosotros tenemos más posibilidades, ¿no es cierto?, de hacer y determinar la estructura tridimensional y hacer una asignación estereoquímica a través de la actividad óptica. Entonces hay dos formas de actividad óptica. Los físicos, ¿no es cierto?, que nos han estado presentando durante la mañana han hablado bastante de esto, ¿no es cierto?, pero esencialmente, ¿no es cierto?, la rotación óptica, que es el índice de refracción distinto de dos luces circularmente polarizadas a través de un medio quiral, que es lo que nosotros normalmente medimos para caracterizar los enantiómeros y saber cuál es cuál en términos, digamos, de propiedades físicas. Pero por otro lado también está el dicroísmo circular del que hablaba el profesor en la ponencia anterior, ¿no es cierto?, en donde tenemos una diferencia de absorción de las dos luces circularmente polarizadas, ¿okay? Y es en este dicroísmo circular donde se basan dos de las técnicas quiroópticas que hoy en día se utilizan con mayor frecuencia en la determinación de la estructura absoluta, ¿okay? La primera y la más antigua es el dicroísmo circular electrónico al que se referían anteriormente, ¿no es cierto?, en donde lo que tenemos es precisamente el efecto de dicroísmo circular en el rango UV, esencialmente, ¿okay? Entonces, en este caso nosotros lo que obtenemos son una suerte de espectros UV que están invertidos, que son antipódicos uno con otro para dos enantiómeros. La dificultad o el problema que tiene el uso del dicroísmo circular en química de productos naturales es que se requiere de algún tipo de cromóforo, ¿ya? Y ese no siempre es el caso, ¿ya? Lo otro es que el dicroísmo circular digamos, en compuestos que son cromofóricos, el cromóforo tiene que ojalá estar cerca de la quiralidad de la molécula. Muchas veces un benceno, por ejemplo, que está girando libremente en una molécula, en principio tiene un efecto de dicroísmo, pero el efecto de dicroísmo se va disipando a través de, digamos, de la distancia con, por ejemplo, un centro quiral. Y en moléculas que tienen muchos centros asimétricos, digamos, los espectros de dicroísmo circular electrónicos tienden a ser bastante parecidos entre estereoisómeros. Entonces, en la práctica, a menos que uno esté tratando de distinguir solamente enantiómeros,
el dicroismo circular electrónico es muy difícil de utilizar para determinar, por ejemplo, un diastereoisómero en específico. ¿Okay? En este caso, por ejemplo, este monobenzoato pudimos determinarlo a través de dicroismo circular electrónico, y para determinarlo lo que usamos fue precisamente también cálculos mecanocuánticos que nos permiten hacer una predicción de cómo sería el dicroismo circular electrónico de una molécula de configuración conocida que nosotros entregamos a la química computacional, y por comparación, ¿no es cierto?, podemos determinar de que efectivamente corresponde, ¿no es cierto?, con la configuración que venía de la correlación química. Es decir, es muy común de que en química de productos naturales se hagan más de una, digamos, o se llegue a la estereoquímica absoluta desde más de una técnica. ¿Okay? Entonces, pero por otro lado, ya en los últimos años ha aparecido con mucha fuerza el dicroismo circular vibracional, que es esencialmente el mismo efecto de dicroismo circular, pero en el rango vibracional, en el rango infrarrojo. Y esa es hoy en día la técnica preferida porque en el rango infrarrojo nosotros tenemos muchas más bandas que tienen efectos Cotton visualizables, digamos, y por lo tanto nos da muchas más posibilidades de poder hacer una asignación más segura de la estereoquímica absoluta. ¿Ya? En el dicroismo circular electrónico está el problema de que es una o dos bandas que pueden, digamos, estar muy relacionadas con la conformación, muy relacionadas con los efectos de disolvente. Entonces hay muchas razones por las cuales un estudio de dicroismo circular electrónico podría salir mal y podríamos terminar con una asignación equivocada. En el caso del dicroismo circular vibracional, nosotros tenemos muchas más bandas con las cuales hacer la asignación y por lo tanto estar más seguros de que esa asignación es efectivamente correcta. ¿Okay? Y en segundo lugar, no necesitamos de los cromóforos, es decir, cualquier molécula medianamente compleja va a tener también un espectro infrarrojo medianamente complejo, y desde el punto de vista del dicroismo circular vibracional, muchas de esas vibraciones van a ser ópticamente activas. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, nosotros utilizamos esta técnica para estudiar este tipo de compuestos del tropano, estos ésteres del tropano, y nos dimos cuenta que, por ejemplo, si ustedes ven estos diacetatos, dibenzoatos, perdón, en antioméricos, estos forman lo que era esperable, espectros de dicroismo circular vibracional que son imágenes especulares una de la otra, pero más interesante también de que el cambio de los ésteres en la estructura del tropano tiende a no cambiar demasiado también el espectro vibracional. Es decir, como la quiralidad está centrada en el biciclo, entonces las vibraciones que están también centradas en el biciclo tienden a ser las mismas independientes de los ésteres que estén unidos a ellos. ¿Ya? Y para probar esto también lo probamos utilizando los mismos diastereoisómeros. Hay que pensar de que los diastereoisómeros no tienen por qué mostrar espectros de dicroismo circular vibracional antipódicos o imágenes especulares una de la otra. Entonces, pero volvimos a identificar grupos o digamos grupos de bandas que tienen una orientación similar con la configuración absoluta que está dentro del ciclo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí en estos dos diastereoisómeros, que son enantioméricos en el tropano, pero que coinciden en la configuración absoluta del éster trópico, vemos señales antipódicas en este rango bajo, ¿no es cierto?, de energía en el infrarrojo, y vemos otras señales que son iguales en ambos diastereoisómeros, porque seguramente estas bandas están relacionadas con las vibraciones del éster trópico. ¿Okay? Entonces, hoy en día nosotros hemos determinado la configuración absoluta de varios de estos compuestos naturales de tropanos que tienen estos ésteres, y hoy en día ya no utilizamos cálculos mecanocuánticos para poder determinar la estructura, porque precisamente estas vibraciones ya las tenemos bien estudiadas y ya están aceptadas en la literatura para poder asignar esa configuración absoluta. ¿Okay? Entonces, efectivamente, en algún momento se requirió y es el caso normal para una molécula nueva, la determinación de la configuración absoluta a través de dicroismo circular vibracional, el uso de cálculos mecanocuánticos. Aquí podemos ver, ¿no es cierto?, en un lado los espectros experimentales, tanto de infrarrojo como de dicroismo circular vibracional,
y los cálculos que se obtienen a través de la mecánica cuántica, y en donde las bandas son muy, muy parecidas, y por lo tanto podemos hacer una asignación visual incluso de la configuración absoluta. ¿Okay? Entonces, una de las cosas importantes precisamente del dicroísmo circular vibracional es que los cálculos mecanocuánticos que se requieren para poder obtener estas vibraciones que nosotros vemos ahora en la pantalla son mucho menos exigentes desde el punto de vista computacional que los cálculos que se tienen que hacer para hacer los cálculos de las energías de excitación electrónicas que se requieren para el dicroísmo circular electrónico. ¿Ya? Y eso, vamos a ver más adelante, tiene una tremenda importancia desde el punto de vista de trabajar estas moléculas con complejidades mayores. ¿Ya? Entonces el dicroísmo circular electrónico con moléculas muy grandes requiere el uso de modelos o cosas por el estilo, que obviamente van disminuyendo la capacidad de la técnica de poder determinar con certeza la estereoquímica de moléculas más complejas, más grandes. ¿Okay? Y para terminar, como una metodología que se utiliza también muchísimo en difracción, digamos, en la determinación en química de productos naturales, es la difracción de rayos X. ¿Ya? La difracción de rayos X, si se recuerdan, estaba tanto en la zona de la configuración relativa como de la configuración absoluta. Y eso es porque la difracción de rayos X, cuando es posible determinar, tiene una serie de exigencias experimentales. La formación de un monocristal es algo muy complejo, casi un arte la cristalografía, para poder generar estos cristales que tengan, ¿no es cierto?, un número importante de difracciones únicas que puedan eventualmente correlacionarse con una estructura tridimensional. Es difícil. Pero cuando la tenemos, sí o sí vamos a tener una determinación de la estructura relativa, porque los grupos inambiguamente van a mostrarse en una cierta orientación relativa una con el otro. Sin embargo, para poder obtener una determinación absoluta en la difracción de rayo X, se requiere que los cristales sean de muy buena calidad y poder hacer una correlación muy fina entre una forma enantiomérica con la del cristal, que sea mejor que con la del otro enantiómero. ¿Ya? Y eso en realidad es bastante complejo y requiere muchas veces de que tengamos átomos pesados sobre azufre, como para poder generar efectos, ¿no es cierto?, de dispersión anómala, por ejemplo, para poder hacer esa distinción con cierta seguridad. Si no, muchas veces esas asignaciones muchas veces tienen que revisarse precisamente porque no se hacen con la posibilidad de tener una seguridad mayor. ¿Okay? Ahora, ¿cuáles son las perspectivas, ¿no es cierto?, que se ven en el sentido de las complejidades que tiene la determinación de la estructura de estas moléculas hoy en día en la química de productos naturales que se está ejerciendo en este momento? Bueno, la gente que trabaja en química de productos naturales sabe que cuando se aísla, ¿no es cierto?, cuando se hace un extracto de una planta, muchas veces los compuestos que se terminan determinando la estructura son los compuestos mayoritarios. Sin embargo, la mejora de las técnicas instrumentales de cromatografía líquida, de alto rendimiento, las mismas formas de detección de espectrometría de masa, ¿no es cierto?, de masas de alta resolución, tiempo de vuelo, etcétera, permiten hoy en día determinar muchas veces estructuras planas de las moléculas a través de patrones de fraccionamiento, de fragmentación de los compuestos, pero nos quedamos con con la necesidad de confirmar estructuras tridimensionales que no es posible de realizar porque son cantidades muy pequeñitas. ¿Ya? Entonces, el poder empezar a llevar estas técnicas quiroópticas a nivel cromatográfico es una tarea pendiente. En el caso del dicroísmo circular electrónico e incluso de la rotación óptica, es posible. La rotación óptica cuesta mucho porque es muy poco sensible. Se necesita una cantidad bastante grande para poder utilizar polarímetros, detectores polarimétricos. En el caso del dicroísmo circular electrónico, hay un detector de dicroísmo circular electrónico para cromatografía líquida de alto rendimiento comercial de Jasco, que funciona bastante bien, pero tiene sus complejidades también, tiene un rango bastante acotado para la medición,
Y como les decía, tiene todas las problemáticas que tiene el dicroismo circular electrónico para luego hacer cálculos y poder efectivamente determinar la estructura, a menos que tengamos una estructura relacionada, que es una práctica también que se utiliza mucho en dicroismo circular electrónico, relacionar espectros con configuraciones, ¿okay?, de moléculas parecidas. Y la segunda, digamos, complejidad que se observa es el trabajo con moléculas cada vez más grandes y más que más grandes, más complejas. ¿En qué sentido más complejas? Específicamente en el caso de compuestos conformacionalmente más complejos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el caso de una molécula que se aisló de un alga, ¿ya? Stipodium flabelliforme, si mal no recuerdo. Y este compuesto, como ustedes pueden ver, tiene un centro asimétrico dentro del ciclo, pero este centro asimétrico tiene una cadena bastante larga unida a él, y cuando uno quiere utilizar las técnicas computacionales para poder modelar las moléculas, se va a dar cuenta de que se encuentra con que el número de conformaciones que tiene esa molécula es del orden de 1000 conformaciones dentro de las primeras 10 kilocalorías por mol. El número de conformaciones genera dos problemas. Uno, que multiplica el cálculo esas 1000 veces, y segundo, que la diferencia energética entre uno y otro es muy pequeñita y está muy por debajo del error que tienen los cálculos de, por ejemplo, teoría de funcionales de la densidad para calcular las distribuciones conformacionales, es decir, cuánto de abundancia le corresponde cada conformación. Entonces, uno se queda finalmente con una distribución conformacional, digamos, de mala calidad, y esa distribución conformacional de mala calidad termina también en un espectro calculado de mala calidad. Uno tiene algunas herramientas, como por ejemplo el uso de modelos, ¿no es cierto?, en donde puede ir disminuyendo el tamaño de la cadena e ir visualizando cómo el espectro efectivamente va cambiando y si es posible hacer una determinación estructural, pero es una complejidad importante y obviamente no siempre es posible de realizar, a veces es más complejo que simplemente recortar una cadena, ¿okay? Y a veces simplemente el modelo no funciona, ¿okay? En este caso en particular, nosotros pudimos determinar la configuración absoluta de esta molécula, el espectro de dicroismo circular vibracional, aunque no era de buena calidad, lo que era esperable por el uso precisamente de los modelos para poder hacer el cálculo, era lo suficientemente parecido como para poder hacer una asignación segura, digamos, ¿okay? Y pudimos hacer esa asignación, ¿ya? Una cosa interesante también, y es algo en lo que estamos trabajando hoy en día, es precisamente que este tipo de moléculas, además de alta conformación, tienden a tener propiedades quirópticas disminuidas, ¿ya? Y eso no solamente genera un problema por el lado del teórico, ¿no es cierto?, que uno podría pensar que se va a resolver con la mejora de las técnicas computacionales o de la capacidad de cálculo de los computadores, ¿no es cierto?, que ha ido mejorando exponencialmente en los últimos 20 años, sino que genera una complejidad inherente al final de cuentas de la capacidad que tiene la molécula de generar esa actividad óptica. Y cuando tenemos el dicroismo circular electrónico, perdón, vibracional, por ejemplo, que también es de muy bajita sensibilidad, tiende a generar problemas, digamos, de medición del espectro, ¿ya? Y ahí es donde, por ejemplo, el desarrollo de nuevos materiales, como se mostraba en la ponencia anterior, para poder hacer este tipo de mediciones con cantidades más pequeñas, obviamente, y tener mejores resultados, obviamente puede hacer un cambio en cómo esto nos permite determinar la configuración en moléculas de este tipo, digamos, ¿okay? Bueno, con esto yo termino. Primero, obviamente, agradecer a ustedes por la invitación. Realmente lo pasé muy bien con las ponencias. Uno piensa que uno es el único loco que le gustan estas cosas, pero me he dado cuenta que habemos muchos más. Y obviamente agradecer a todos los colegas con los que hemos podido ir trabajando con el tiempo en Chile, pero particularmente, como mencionaba la doctora Ramírez, con el grupo en el Cinvestav de Zacatenco en la Ciudad de México, con el laboratorio del doctor Pedro Joseph Nata, con el cual he tenido la suerte y el honor de poder trabajar durante todos
todos estos años y obviamente con su grupo de investigación con el cual hemos podido hacer estas mediciones. Él tiene uno de los pocos equipos de diclorhidrato circular vibracional, bueno, hasta donde yo entiendo, mucho tiempo el único que hubo en Iberoamérica, y por lo tanto ha ido logrando empujar, digamos, esta técnica en el uso en química de productos naturales, y por lo tanto muy honrado de haber tenido la posibilidad de trabajar con él también. Y bueno, obviamente dejarlos invitados a conocer Valdivia, a conocer esta ciudad que está en el sur de Chile, a conocer el laboratorio y a interaccionar, obviamente. Ojalá podamos en el futuro cercano poder conocernos en persona en algún viaje. Así que no, nada, muchas gracias. Excelente, Marcelo. Muchísimas gracias a ti por tu participación y efectivamente nos has estado acompañando a lo largo de todas las conferencias del simposio, lo cual me da muchísimo gusto. Muchas gracias. Bueno, tenemos varias felicitaciones para ti en el chat, en YouTube y algunas preguntas. Entre las felicitaciones, pues está la de Mario Simirgiotis, espero estar pronunciando bien el nombre. Rosano Jalabi, Javier Martínez Martínez, Manuel Cruz, etc. Vamos a algunas de las preguntas. Johan Valladares nos dice que si la quiralidad de los productos naturales podría cambiar al fusionarse con materiales biodegradables. Wow, no sé. Al fusionarse con productos biodegradables, o sea, en principio estamos hablando de antes de que se genere la molécula o una vez que la molécula ya está porque si hablamos, por ejemplo, de la biosíntesis, ¿no es cierto? Obviamente que la biosíntesis está determinada por la genética de la especie vegetal, ¿no es cierto? Y de ahí aparece la estereoquímica de las moléculas, de los metabolitos secundarios. Pero posterior a eso, obviamente que cualquier cambio químico que permita generar nuevos centros asimétricos o eliminar centros asimétricos por una eliminación, por ejemplo, de un alcohol, o etcétera, obviamente va a cambiar la estereoquímica de la molécula y es perfectamente posible, ¿ya? Ahora, la biodegradación obviamente está relacionada precisamente también con organismos vivos, ¿ya? Que también van a tener una preferencia estereoquímica. Entonces es perfectamente posible que un enantiómero pueda tener una biodegradabilidad distinta, digamos, que la de un potencial enantiómero, ¿ya? De la misma manera como hablaban en otras ponencias, ¿no es cierto?, a nivel biológico, un fármaco puede tener distintas propiedades farmacológicas precisamente porque interactúa con enzimas quirales, con proteínas, etcétera, y ahí se produce una interacción que es esencialmente diastereoisomérica. Entonces ahí se produce un cambio, una diferencia. Así que sí, perfectamente puede haber una diferencia en ese sentido. Claro que sí, muchísimas gracias. Además, nos ilustraste muy bien cómo las técnicas modernas, tanto instrumentales como justamente de síntesis, pues nos pueden ayudar muy bien a esta asignación de las configuraciones. Bueno, la relativa entiendo que es como un poco más sencilla, más llevadera, pero de la configuración absoluta, que a veces es el dolor de cabeza en la mayoría de las asignaciones. Además, en estas moléculas de productos naturales que son mucho más complejas, como ya más bien nos explicaste tú. Pero ojo, porque en algún momento también le dije o le pregunté al doctor Nathan precisamente porque esa parte supuestamente es la fácil, digamos, y él me respondió con un par de espectros que estuve un par de meses mirando, tratando de determinar, porque claro, con moléculas muy complejas la resonancia magnética al final es una primera mirada. Y en la práctica real, muchas de estas determinaciones tridimensionales terminan por determinarse con estas propiedades quiroópticas, es decir, la resonancia magnética no siempre nos entrega una posibilidad exacta en la configuración relativa y eso es una cosa inherente, digamos, de la técnica. Así es, pues
como en todos los casos de estudio, pues hay las situaciones fáciles, las situaciones que se resuelven con los principios básicos, y están también las situaciones que te llevan meses o años inclusive de trabajo para poder llegar a una respuesta final. Muy bien. Nos pregunta también Lucía González, de ahí del ICN. Bueno, te felicita, una plática muy interesante, y dice, ¿qué aplicaciones tienen las moléculas quirales de los productos naturales que investigan? Bueno, la primera mirada que siempre se le da a los metabolitos secundarios es farmacológica, ¿ya? Obviamente que si uno hace el análisis de cuál es la proporción de compuestos naturales relacionados con fármacos que han sido aprobados por la FDA, es del orden de la mitad. Es decir, la mitad de los compuestos que hoy en día están aprobados por la FDA o son productos naturales o derivan de algún producto natural, o se utilizó un producto natural como un farmacóforo para poder eventualmente obtener una molécula que puede ser de síntesis, pero que se sabía que con una estructura relacionada a un producto natural iba a terminar teniendo una propiedad farmacológica. Entonces, eso no ha cambiado en el tiempo, digamos. Hoy en día sigue siendo la química de productos naturales la principal fuente de compuestos farmacológicos para la industria farmacéutica, y muchos de ellos simplemente no pueden ser sintetizados por su complejidad. El caso del Taxol es un caso muy característico, ¿no es cierto?, en donde una molécula anticancerígena que tiene una síntesis total de 20 o 25 pasos, muy cara, hoy en día se sigue extrayendo de la Taxus brevifolia, ¿no es cierto?, en Norteamérica, y sigue siendo así, digamos. Entonces, la química de productos naturales efectivamente nos tiene, digamos, cautivos en ese sentido, y por lo tanto el entender cómo funcionan estas moléculas, cómo aparecen y cómo podemos, digamos, tener diferentes moléculas con diferentes configuraciones desde diferentes especies, por ejemplo, como es el caso de los tropanos, donde uno puede obtener configuraciones absolutas distintas desde distintas familias de tropanos, puede hacer la diferencia después eventualmente en la aplicación de un fármaco. Bueno, tropanos, todos, la gran mayoría tienen efectos sobre el sistema nervioso central. Bueno, el más conocido de todos es la cocaína, obviamente, pero es muy particular de una planta específica, ¿no es cierto?, del Erythrocillium coca. No se da en ninguna otra especie de tropano, es muy característico de esa especie, y muchos de estos compuestos que yo les presenté acá se aíslan de eritroxiláceas también, pero no presentan esta estereoquímica particular que tiene la cocaína, por ejemplo, ¿ya? Pero todos tienen muchas propiedades. Por ejemplo, hay unos brasileños que funcionan, que incluso tienen propiedades para la disfunción eréctil, están patentados incluso. Así que hay hartas posibilidades, podríamos decir, en ese sentido. Así es, y además también ahora, pues pensando en que estas técnicas se pueden aplicar hacia metabolitos extraídos de otros ámbitos, como por ejemplo los marinos, ¿no? Ahí también en el fondo oceánico hay toda otra nueva ventana de posibilidades para productos naturales que se abre, como tú ya bien mencionaste, pues con muchas aplicaciones. Bueno, Rosano Jalabi también dice que pues todo muy claro, y que comparte tu fascinación por la quiralidad, que es un tema súper interesante, ¿no? Yo creo que todos pensamos así en estos foros. Te mandan saludos también de la Universidad de Santo Tomás en Bucaramanga, en Colombia, y felicitaciones, Mónica Pino, felicitaciones. Aquí en el foro tenemos un compañero, Hugo, que quisiera hacerte una pregunta. Ujú. ¿Correcto, Hugo? Sí, me escucho, ¿verdad? Por favor. Sí, clarísimo. ¿Qué tal, profesor Marcelo Muñoz? Muchas gracias por su plática, y también me uno al comentario de la doctora Sandra. Muchas gracias por habernos acompañado durante todo el día. Eh, Mi pregunta es, usted cuando nos está hablando de cómo determinar la configuración absoluta y nos habla del dicorismo circular y nos menciona el electrónico y el vibracional, nos menciona que el vibracional, voy a usar la palabra mejor, creo que no lo dijo usted así, pero entendí que es mejor para determinar la configuración de una molécula. Mi pregunta es,
se usaba el vibracional, después empieza a esta técnica, perdón, se usaba el electrónico, empieza esta técnica, la vibracional. Mi duda es, ¿qué tan frecuente, y si ha sucedido, obviamente estoy partiendo del supuesto de que sí ha sucedido, qué tan frecuente es que se determine la configuración de una molécula que antes se había determinado con el dicroísmo circular electrónico y que resulta ser que está mal? ¿Qué tan frecuente es eso? Que se tenga ahora con esta nueva técnica que nos comentaba del dicroísmo circular vibracional, ¿qué tan frecuente es encontrar que antes había errores? Bueno, es muy buena la pregunta porque tiene que ver un poco con la evolución histórica de las técnicas. El dicroísmo circular electrónico originalmente se utilizaba solamente por comparación. Es decir, uno tenía una molécula y después hacía un cambio en esa molécula y con ese cambio, digamos, decía, ok, el dicroísmo circular se mantuvo y por lo tanto la configuración de esta segunda molécula es igual a la de la anterior, y esa misma lógica se siguió con productos naturales. Entonces, y de hecho se sigue utilizando, por ejemplo, con flavonoides o ese tipo de compuestos. Es bastante común porque está bastante bien determinado que, por ejemplo, flavonoides que tienen una cierta configuración absoluta tienen un efecto de Cotton, tienen una orientación, un signo del el efecto de dicroísmo característico, ¿ya? Entonces, por muchos años esa fue la manera. El problema era que a veces había un grupo H, había un grupo raro que no permitía de que esa regla empírica se mantuviese y se generaba una asignación incorrecta. Y como les mostré también en su momento, después siempre se utilizó mucho la correlación química. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces se determinaba por dicroísmo circular electrónico una molécula y después por correlación química se asignaban otras 5 para adelante. Y alguien después se daba cuenta que la original estaba mal y eso significaba que las otras 5 también estaban mal asignadas, ¿ya? Eso fue bastante común. Pero con la mejora de los cálculos computacionales, en realidad con la capacidad, porque los cálculos estaban disponibles desde hace bastante tiempo, con la capacidad computacional de poder determinar o de predecir espectros de dicroísmo circular electrónico, hoy en día ahora ya no se hace o no se utiliza ese tipo digamos, de reglas empíricas, y lo que se utilizan son cálculos que uno puede, digamos, cuantificar, uno puede visualizar, va a considerar cosas como la conformación, cambios en la conformación, que efectivamente tienen mucho que ver en el efecto del dicroísmo circular digamos, a nivel macroscópico, el que observamos efectivamente después a nivel instrumental. Entonces, y nuevamente, moléculas con alto nivel conformacional tienden a tener menos posibilidades de ser asignadas correctamente. Entonces, cuando tenemos la posibilidad del dicroísmo circular vibracional, hoy en día se usa. Ahora, ¿cuál es el gran problema? Que el dicroísmo circular electrónico es relativamente común, lo van a encontrar en la gran mayoría de los centros científicos, lo utilizan mucho los bioquímicos para la determinación, ¿no es cierto?, de la orientación de las proteínas, etcétera. Pero espectrofotómetros de dicroísmo circular vibracional, esos son muy poco comunes, y ahí hay una complejidad. Pero, digamos, en el primer mundo son relativamente comunes, y si uno le da una ojeada al Journal Natural Products, por ejemplo, o a Phytochemistry, va a encontrar que esa es la técnica que se utiliza hoy en día. Y cuando hay duda con el dicroísmo circular electrónico, uno como árbitro en realidad en general lo lleva a decirle mejor mida esta otra cosa, o diga que es simplemente una asignación tentativa, digamos, cuando es demasiado complejo el sistema. Así que sí, se cometen errores. Gracias. Ok, muchísimas gracias, Hugo.